Esto es pa' quien le toque. Podcast. Muchachos, ¿cómo están? Estamos muy contentos, muy agradecidos, estamos nerviosísimos porque estamos estrenando, como ustedes ven, un nuevo estudio. Pero antes de presentar a nuestro queridísimo invitado, tenemos como siempre mi compañero aquí, el señor Jonathan Feiler con nosotros y por supuesto la negrita, lo más bello de Maracaibo y Orlando y el sur de la Florida. Y hoy, para este estreno de estudio, además que viene con muchas noticias y también nos va a contar muchas cosas de lo que es el streaming y el podcast y todo este formato ahora digital, tenemos a un queridísimo locutor, actor, coreógrafo, bailarín, el novio de la madrina de Hollywood, un señor que tiene todas las mañanas un programa que los despierta a todos ustedes. Con ustedes, el señor Alex Goncalves. ¡Qué maravilla! Mi amigo, mi querido. Bruno también está aquí. Bruno también está activo. porque hoy no tengo quien me lo cuide. Estoy como cuando las mamás las dejan. Pero no importa, ¿tú no has visto el show de Drew Barrymore? Que los perros se montan en el sofá y la Chelsea Handler también. Bueno, porque esos son dos mujeres dejadas, justamente las acabo de decir. Somos dos Mira, mujeres. maravilloso. Felicitaciones, vale. Gracias. Muy bien, una gente próspera. ¿Algo Una que gente- corregir? No, está No, bien. Ya lo nos dio corrigió. muchas ideas. Ya lo corrigió. Ya lo corregí. Nos dio muchas ideas. Alex. Este me y sobra. creo que nos va a dar más ideas mientras pase más el tiempo. Sí, claro. que Porque todo Alex esto- ya tiene una profunda experiencia en esto de los streamings. Sí, pero bueno, montar y ir cambiando es como, aparte, algo que va todos los días algo nuevo. Sale un perol nuevo, una cosa nueva, uno quiere mejorar el producto, cosa que ha hecho una importante inversión que ha hecho la corporación George Harris el día de hoy. Efectivamente. Hemos hecho hasta papel tapiz. No. Porque además te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una querida amiga, Irma, un saludo de aquí, mi amor, que la entrevistamos en el podcast y nos dio un montón de datos. Ella es Feng Shui, maestra Feng Shui. Ah, mira. Entonces, claro, nosotros queríamos a poner unas cortinas de un color y unos asuntos. Y te dijeron, Digo, mi "Nega, amor, no, no". blanco, tiene que ser blanco, tiene que esta pared ir dorado. Y así nos fue dando como idea. Ah, mira. No solamente eso, sino que la negra cambió el copete de su cama. Es no así. no tuvo pena, No, sino y el de de la copete. cama también. Jonathan Me mandó todavía a no ha hecho vestirme de nada. verde. No la me dijo que me llamaba. vistiera de ¿De verde, verde? Ah, te lo mira. juro. Pero hoy mismo y todos los días Lola usa la campanita que nos regaló, justamente ahí como para salir de la casa con buenas energías. Ah, como que el- nos regaló Ah, yo la pensaba que era campanita. para llamarte. Ajá. Claro. ¿Y no le sacaste la carta astral también al No, programa? no. Ella vino, llegamos al Ok. show y ella cuando te ve el espacio, Claro. te hace como una evaluación y te dice, te conviene por lo que ustedes hacen aquí, Claro. estos colores. Esta es la pues. energía, ok, muy bien. Estos colores, quedó sobre muy todo bien. el tema Muy de los acogedor, colores. muy bien. Y entonces, bueno, dorado, muy bien. Y ahí por adelante hay rojo que no se ve en cámara. Y las luces y toda la cosa. Y donde va Ninosca también era muy importante. ¿Dónde va? Que ahora tiene estación, porque antes estaba Oiga. como rodando por aquel. No, teníamos realmente un estudio muy pequeño. Era un apartamento estudio. Esto es un apartamento más amplio. Y después que ya tenemos estas cosas montadas aquí, no nos explicamos cómo cabíamos en el otro lugar. Impresionante. Estábamos así, amoñoñados. No se veía en cámara porque, claro, delante de cámara todo se ve bello. Claro. Pero caja arrimada, cosas aquí, cosas allá. El entrevistado entraba como... Había amor, había amor. Había calor. Mira, Alex, pero vienes porque además de venir a visitar y criticar las cosas que tenemos aquí... O envidiar, que es otra cosa también. Dice, No, oye, pero yo que quiero esas cámaras tan ¿qué bonitas. puedes enviarnos tú a nosotros? No, El está- papel tapiz. La amiga ¿Tú qué tiene tienes? tiene O sea, un rolo de cámaras. déjame El decirte. estudio 1 de Venevisión lo tienes allá en el norte. En la Connector Studio, ya. En el norte, exacto. Para el que no sepa, cuando yo dije Hollywood, no se trata de Hollywood, California. No, se trata no, de no. Hollywood. Aquí en la Florida hay un Hollywood que es bastante más Humilde. precario. más Es bastante más Pero con menos hombres, déjame decirte. Efectivamente. Efectivamente. Él- Menos fentanilo. bueno, bastante. Pero él tiene su estudio, que es una casa que tienen ahí muy chévere, que yo estuve hace unos meses, y ahí tienen es como la Mega. Ellos trajeron la Mega para acá. La Mega, la superestación de Venezuela, se la trajeron para acá y montaron una programación increíble y tienen Sí. programas de deporte, programas de cine, de película. Falta cocina y repostería, que nos falta. Pero, y tienen el tuyo que es como el más Claro, el top, morning, mañanitas. las mañanitas. Claro, que tiene todo un elenco allí. Funky con él. Morning Show. Sí, bueno, básicamente hicimos este concepto de canal de streaming que vengo consumiendo hace rato de Argentina, que en Argentina es una locura. Sí. De los canales de streaming con Luzu TV, Olga, Vorterix. Entonces como que me empecé a fijar de, bueno, esto es algo
como una evolución porque ya hice por muchos años podcast con Nos Reiremos de Esto, que es básicamente la diferencia es que el podcast es una versión grabada y el streaming es eso, es completamente y era en vivo. Entonces vi que estos formatos tenían mucho el alma de radio y yo soy un señor de la radio y bueno, me asocié con mi querido Andrés Cooking. Entonces Karen y yo buscamos la sociedad con Andrés y Evi y fue que conseguimos este Love en Hollywood y empezamos como más esta programación, bueno, de tener el Morning, donde estamos con Michelle de Narcisian, está Karen, pero luego apareció Videoramax, apareció Chatén, que está con nosotros. Efectivamente, Chatén está los viernes, ¿no? No, ahora está 3 veces a la semana. 3. Yo pensé que Poco a poco, Finalmente. poco a poco el señor, finalmente. Con Chatén. Mañanitas es todos los días. Mañanitas es el único que está de lunes a viernes. Tenemos un programa de puros maracuchos, que es República Independiente, que ha sido una Buenísimo. sensación. Buenísimo. Y Videoramax, nada nuevo. ¿Y eso es una vez por semana, el maracucho? No, ellos ya están 2 veces a la semana. Es que claro. Tenemos que la empiezan- programación ahí Empiezan variopinta. como un día, ¿no? Y luego Sí, ya claro, como... y vemos, amor, porque lo ideal sería que cada programa fuera igual de lunes a viernes, pero vamos a la medida de nuestras posibilidades de transmisión, equipo técnico, también lo que el talento puede, ¿no? Claro. Porque comprometerse e ir a hacer un contenido no es tan fácil. Por ejemplo, en República no hay más días porque Edmari, que es una de las hosts, vive en Orlando. O sea, Edmari viene Ay, un par de Dios veces en mío. tren para No. hacer su programa. Dos ¿En días. Sí, Y pero el- bueno, el tren le queda ahí mismito. El tren para ahí. Sí, sí. Porque ustedes tienen el tren cerca, ¿no? Pasa enfrente. Bueno, quedan aventura, pero se llega, maravilla. pues. ¿Y ustedes le pagan el tren? No, pero República le está yendo Pero bastante bien. deberían Tiene un hacer un montón de intercambio. clientes. Está funcionando la cosa. chévere. No, pero a nivel de clientes está funcionando. Sí. O yo sea, creo- los clientes, no quiero, o sea, a ver, sí. Ay, pero Voy a ¿cu- reformular la cuánto pregunta. estás facturando? No, voy a reformular la pregunta. ¿A los clientes les interesa el formato? Sí, se está llegando porque, bueno, somos un canal de streaming 100% venezolano, con audiencia venezolana, que como ya debes saber tú, está regada por buena parte del mundo. Sin embargo, la audiencia que está acá en los Estados Unidos... Que es- lo es oiga bastante Netflix, por fuerte. favor, esto que acaba de decir. Sí, coño, yo no sé hasta cuándo se lo vamos a decir, pero estamos regados por el mundo, donde hay una buena base en España, hay una buena base en Sudamérica, En hay una Chile. obviamente En nuestra Colombia. misma gente en Venezuela, En Argentina. pero los views acá funcionan. Entonces, Estoy trabajando. no, me gusta porque aquí Estoy trabajando, papá. con la colita. Y sí, le ha llegado, bueno, te contamos ya ahora con sponsors bastante importantes, como nuestros amigos del Cocu y Saroche, que ha sido como el main sponsor del canal, y van llegando, se van acercando gente porque afortunadamente a la audiencia le está gustando. Y lo cool es que hay un programa como para cada quien. O sea, te puede gustar toda la programación, o yo vengo a ver porque está Sara y se acaba, que está con Panchi, con Juan Arango Sí. y Rey, ¿verdad? o puede ver de repente Videoramax, que es un programa dedicado a cine y series de televisión, o puede ver Nada Nuevo, que es un programa dedicado a vainas nostálgicas de la cultura pop, y así vamos. Eso es un día a la semana. Ese sí está un día a la semana, Nada Nuevo. Claro, Con lo que Rol pasa es Chávez, que- con El Guarito y con Falco. Es como también me... Ay, hay un programa con Willy Martin también, ¿no? Claro, nuevo, que se llama Mi Amor con Te Quiero, que es nuestro Ah. programa de chismes. Por Oh. claro, tiene- por La no tiene audiencia quería programa- chismecito. No tiene programa de astrología, de cartas. Pero de pronto, cosas. poco a poco. Claro. Bueno, yo lo vería. Claro. No, Claro. está Willy Martin con Richelle y está un par de nuevos talentos que es Jesús Guerrero, que también ya está en Telemundo, y Luis Altamiranda, que es una estandopera maravillosa. Lo estrenamos hace un mes y ha funcionado muy bien. Bueno, y ahí es vamos. que justamente lo que acabas de nombrar, los streaming argentinos, Olga y Luzu. Y Luzu, la verdad que han funcionado muy bien. Ellos están montando acá, esto es un dato que les doy, están montando acá en Midtown unos super estudios. Sí, por ahí escuché. A mí me llamaron ¿Ah, sí? ellos para, o sea, no sé quiénes son, o sea, no sé cómo se va a llamar el canal. Me llamaron porque ellos están montando, pero con mucho presupuesto. Sí, es unos que- estudios gigantes donde van a tener varios como sets, programas y toda la cosa. Yo nunca me reuní con ellos, me pareció brutal la idea, pero yo no tengo tiempo, la verdad, de formar Ah, parte no de vayas tú eso. ya con la tienes tu competencia, propio- George, no vayas con la ya tienes tu competencia. propio network. Claro, A ver, por verdad. favor. Sí, Tú tienes sí, tu sí. Connector House de ti. Claro. George Harris, Estamos sí, trabajando no. para eso. Hemos trabajado mucho para eso. mucho. Pero, y me impresionó porque ellos me dijeron, no, mira, vamos con ellos quieren mezclar lo que estamos justamente hablando. Quieren cubanos, quieren puertorriqueños, quieren venezolanos, quieren Sí. colombianos, Ah, sí. quieren ser una Muy Miami. Una fórmula mayamera, una fórmula mayamera. Sí, fíjate que nosotros hemos hablado de ese tema y bueno, yo dije, mira, hay que enfocarnos en nuestra audiencia natural, que es el venezolano, y el porciento hasta ahora hemos sido 100% venezolanos. Yo capaz, hablando del caso de Connector, me encantaría, y de hecho ya hemos hablado, tener un programa de cubanos
o un programa de argentinos, porque son dos de las colonias fuertes acá en la ciudad. ¿Argentino? Pero, pues claro, que hay un montón de argentinos, ¿viste? Por ahí en Aventura, Claro, ¿no? todo lo que es Claro que Aventura, sí. North Miami, Sony Isles, sí. un montón de argentinos. Sí, hay. Aquí en el edificio hay bastante. Y hay un montón de argentinos haciendo comedia ahorita que bueno, voy conociendo gracias a Chiste Interno y a ser muy el buenos. host de comediantes. Entonces, lo veo como para el próximo paso de la Connector. Porque hasta ahora tenemos 3 programas al día en streaming continuo. O sea, que comience el streaming a las 10 de la mañana, no se para hasta las 3. Y bueno, obviamente tenemos a un director, una productora y tal, que tienen que en algún momento pararse a hacer pipí. Claro, claro. y comer. Claro. En el futuro nos encantaría tener programa de acción nocturna, por ejemplo. Entonces... Que sería un palo también. Claro, es que poco a poco, Claro. hermano. Poco a poco. Es impresionante cómo se ha transformado eso de los medios, porque yo siento, por lo que he visto, sobre todo en Latinoamérica y Venezuela en particular, cómo la radio, por ejemplo, era tan importante. Sí. Y era como un factor. O sea, yo escuchaba por decir como cosas en la radio, lo que yo podía, pero por internet en esa época, desde Washington, D.C. Claro. Y bueno, por ahí veía... Era como que programas y radio que había como, no sé, como mucha cultura. Que ¿no? un gringo nos En escucha a nosotros. ¿Qué veías tú? ¿Qué escuchabas tú? O sea, qué honor, de verdad. ¿Qué Que un escuchabas? gringo nos escucha. La primera potencia escuchando a la quinta potencia. A la quinta potencia. ¿Qué Es una, escuchabas tú? es una manera de, Lleve cae. de practicar. No, Pongo con la marimba aquí. Un plin, plin, plin. Y el no, gringo bueno, grabando. a Chatén lo ponían en una emisora en Washington en algún momento, por ejemplo, y se podía escuchar hasta en la radio, sí. En una de las emisoras. En como la que- Mega. Es Es que ellos ustedes tenían. Era streaming, ¿no? 107.9. De como una 107.9. Sí, bueno, Era- estaba, Washington. estaba la versión online de la radio. Pero, a ver, lo que pasó con la radio en Venezuela es que tiene otra situación. Primero, hay una ley resorte, una ley mordaza que llamamos, que obviamente censura un montón de cosas. Y por eso, por años, cuando vemos que nuestra gente de radio empieza el asunto digital libre como el viento, obviamente la audiencia va a estar porque pueden decir un montón de cosas que en la radio venezolana no se puede decir, ¿no? Entonces ya eso es algo distinto al escenario que hay en otros países de Latinoamérica con respecto a la radio, que todavía funciona y le va muy bien y la radio siempre es útil. Mira lo que pasó en España con el apagón. La gente, ¿a dónde acudió? A la radio. Sí, sí, señor. Entonces, yo no soy eso. Sin embargo, en la radio de Venezuela sí se quedó un poco en cuestión de infraestructura, no lo vio bien, porque una vez más, volviendo a la Argentina y el streaming, son las radios que empiezan a meter cámaras y a poner sets cool. Se transformaron por Se completo. transformaron Yo creo que en lo que ahora es este asunto del streaming, que tiene alma de radio, porque este asunto del micrófono, que estar en vivo, la interacción con la gente, el número de WhatsApp, la gente manda mensajes. Eso es la radio de antes, solo que ahora nos vemos más bonito y tenemos cámaras con 4K. Un mejor luz. Pero antes las cabinas de la radio de Venezuela se quedaron solo en la webcam y... Sí, que eran oscuras Claro. y luego lejas. Y o sea, la lejas, gente claro. veía como desde arriba, entonces le veías como el cogote Claro. al locutor. Y otra cosa cool de este formato es que es multiplataforma. A ver, porque en la Connector House nosotros salimos en vivo. Entonces ya eso es un streaming, ¿no? Es un programa que salió en vivo. Lo pudiste ver en vivo. Pero cuando se acaba, se vuelve un podcast. Porque luego lo volvemos a montar versión on demand y aparece en Spotify, Apple Podcast. Y luego picamos esa vaina en 6 pedacitos y aparece en TikTok, Reels. Entonces es multiplataforma todo el contenido que tú haces, ¿no? Del invitado que fue, de la situación que pasó, de la noticia que hablamos. Entonces, estás ahí 1 hora y media generando contenido. todo el ¿Viene tiempo. algo después de los podcasts? Como que en términos de... No, yo medio, estoy mamado, si ya viene el... Ya no más. Ya no más. Déjalo así. Claro. No sé, porque también hay como una sensación para parte de nuestra audiencia, sobre todo venezolana, que el podcast es algo nuevo. Y el podcast ya tiene sus más de 15 años. Lo que pasa es que no tenemos wifi. Básicamente, todas estas cosas que hemos hablado, las venezolanas no han podido desarrollar porque Claro. el wifi es muy El malo. internet fue muy malo por mucho entonces, como tiempo. tú tienes una cosa streaming. Mira, Claro. aquí otro de los pioneros del internet en Venezuela. Esta gente hacía transmisiones Te en llamaron Skype, viejo. Te llamaron viejo. en un bar, huevón. O sea, verdad. por favor. Que se sepa. Y estaba aquí en Miami, ¿no? Mira, Con cara- con cara- Pero ya va, yo tengo una pregunta. ¿Y ustedes tienen público en estos shows que hacen en Connector House? O sea, que va gente. No, ya hemos hecho algunas pruebas, Ok. pero también depende de la Sirve eso. hora. Es que la hora es de trabajo y tal. Claro. O sea, Poco desempleados muchas ahí. gracias. sí, tengo los desempleados los que están de vacaciones. Pero vamos a abrir para que por lo menos se acerquen al estudio, Sí se porque acerca sí, gente, la sí. gente quiere, la Ah, gente ok. le gusta eso. Pero estas cosas, por ejemplo, que hacen justamente tocando otra vez el tema de Argentina, que estos viajan y hacen shows. Como ustedes hacían, nos reiremos, pues. Sí. Pero estos son como más
No, esto hay un mucho. elenco. Esto es más Parece producción. una telenovela. Son 5 tipos hablando ahí con 2 mujeres. Exacto. Y hay mucha gente que se ha dado a conocer a través del formato del streaming en Argentina, porque a mí me han llegado, yo empecé a seguir un montón de chamos que no tenía idea en el radar quiénes eran, pero empezaron como a aparecer en redes sociales y me di cuenta que venían de estos programas de streaming. Porque hay más libertad, obviamente. Es más irreverente, obviamente, que la media tradicional. La media de Argentina siempre ha sido bastante atrevida y bastante arriesgada, ¿no? No voy a decir. Pero sí, o sea, lo que yo he visto y lo que he juzgado es que sí, la televisión en Argentina te la ha tenido que jugar porque las cosas pasan ahora en el streaming. O sea, lo que ocurre en el streaming es la noticia del día, es el invitado del día. Aparte que han hecho cosas interesantes, divertidas. O sea, Luzu cada vez... Y hay otra cosa, que es que la audiencia te acompaña en este viaje. Por ejemplo, tu audiencia te ha acompañado a ti en los cambios de teatro. Entonces, el que te sigue desde que te vio en Catarsis, o sea, uno siente que te ha agarrado la mano y te ha ido acompañando. No es igual que una mega corporación con sus estudios que no tienen como el alma. En cambio, esto sí tiene. El de Luzu, que es Nico, ese pana arrancó en pandemia, en Zoom, con sus amigos. Luzu nació en Zoom. Y luego fue, bueno, la oficinita. Y luego fue, bueno, No sabía, este estudio. no sabía. Entonces, la vaina va creciendo. Igual me han seguido a mí. De que nos reiremos pasó de estar en el apartamento de Jean-Marie a mi garaje. Y en el garaje nos ayudaron. Y de repente ahora esto... No, y el garaje además era todos los juguetes. Claro, todos los juguetes. Y me daba risa todo. Parecía, no sé, el closet de E.T. Es mi garaje favorito. Es mi garaje favorito. Y en el garaje funcionó muchísimo, pero Es luego yo espectacular. sentí que se nos quedaba para el proyecto, para hacer el streaming primero, venía Samantha. Entonces ya yo no quería también ese enterarle en la casa, Claro. porque venía Samantha y quería que la casa se volviera casa otra vez, porque por mucho tiempo... Fue como oficina, pues. sí, y la otra es que Todo también el yo... mundo tenía llave de la casa. No, y la otra cosa es que necesitaba salir porque al tener el trabajo en la casa es una maravilla, pero tú bajabas Claro. y te quedabas ahí. Entonces, en este medio necesitas el networking, necesitas que haya un lugar donde aparezca gente y empieces como a volver a estar en el mapa. Y fue parte del plan de tener. Claro, yo no calculaba que fuera en Hollywood, que a mí también me queda un poco lejos. Pero... ¿Tú vives en El Doral? No, yo vivo como por Miramar. O sea, pues yo estoy más arriba todavía, como Pembroke Pines. Yo tengo que agarrar para allá. Pues estás claro, muy al oeste. Sí. Sin embargo, mira, Hollywood está bastante chévere. No, sí, la verdad que no, a menos que no sea Overtown. Sí, exacto. Over- Es caro, o- o- caro. Liberty. Porque la hay, Yo creo que estaban como mucho más nosotros tranqui que estamos acá, hablando de obviamente. alquileres Pero... Claro, que esto es Sí, muy sí, pero locura. se está construyendo mucho. Está avanzando Hollywood. Claro que sí, es una ciudad que pero progresa. La gente... Cuando yo llegué a Miami, que me vine a vivir a Brickell, esto era de verdad, te lo juro, suena como el viejo hablando, pero esto había Lo es, Pero lo aquí es. lo que había muy era... pocos edificios Claro. y muchas construcciones empezando. O sea, yo llegué y había muchas construcciones empezando y a la gente lo que no le gustaba era porque los camiones trancaban la vía muchas veces. Claro. Entonces, no, es que hay siempre cola porque hay un Claro. camión atravesado. No porque había mucha gente, era porque había un camión atravesado. Pero a mí me gustaba porque, coño, yo decía, por lo menos bajo y veo a alguien. Claro. Esta soledad de esta ciudad que es lo que a vas veces... ver los camiones? No. Pero la gente va- por lo menos trabajaba con su topper. Por lo menos la gente venía con un topper. Porque es que aquí hay lugares donde uno no ve a nadie ni siquiera con un topper. nada. Claro, el rollo de los suburbios, sobre todo, y también le pasa mucho al Dorales, que no es una ciudad transitable, es para el transeúnte, para el peatón. O sea, tú no ves a gente, vamos a caminar por el Doral, no, ni No, de verga. creo que no hay ni acera. No, Doral es rarísimo. No, Claro. Tiene su... Doral- No, pero bueno, si te No, pasa va. por el... Doral hay fue cosas creado. bonitas. Doral fue creado para hacer la basura de toda la ciudad. Claro. En el año. Ay, Dios. O sea, no fue para eso, fue creado mucho Esa antes. es la frase pero del ahí es podcast. donde se hizo. Ese es el la titular basura de el hoy. titular. El titular de hoy. ¿Qué dijo Jonathan el dice, gringo? yo amo Doral Doral. es la basura de Miami. Claro. Yo A mí vivo me en entregó- Doral, La pero- alcaldía me entregó un premio. Me van a decir, por favor, retrocede para acá. Me van a dar la llave de la ciudad con ese comentario. No, pero el Doral también, como todo. No, a mí me Esto ha visto encanta, crecer pero- y desarrollarse y tiene un montón de cosas ahora bastante cool. Midtown también era, cuando llegamos, Midtown eso era un poco feo. Era feo. Sí, Era ahora feo. mismo. Ahí estaban los almacenes de telares e hilos, Qué donde bonito. cuando aquí había una industria de textil. Sí. Aprende acá. Y eso quedó como desabastecido. Cuando se llevaron todo a China, Disculpa, por favor. cuando se llevaron todo a China, esa gente fue mamando. No sé. Aquí dejo eso en la mesa, aquí lo dejo.
Mira, Alex, pero ahora aparte estás... de- Ajá. Entonces, Vamos, bueno, pues. volviendo, yo creo que el acompañamiento de la historia del formato es lo que le gusta a la gente. Hay otro ejemplo increíble en Latinoamérica que son los de Hablando Huevadas en Perú. En Perú, lo sigo. Esa gente, una vez más, la pandemia explotó mucho el asunto del contenido. Pero ellos son en vivo. Claro, con el público. pero esa gente logró, con lo que hicieron y el dinero que hacían con su podcast, se compraron un fucking teatro, weón. Qué grande. Esa gente compró un Que viva teatro. Perú. No, joda. Compraron un teatro y dijeron, vamos a hacer eventos acá. Y entonces, claro, ahora todos los eventos con una puesta en escena super pro que tienen. Y bueno, esa gente también llenó el Madison Square Garden, que bueno, que mi amigo acá acaba de estar por allá. Disculpa, vamos a una pausa Que el comercial y Madison venimos Square con las Garden. imágenes del Madison Square Garden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero Adelante, Imán. lo que te digo es que ellos de podcast y tal también crearon un canal de streaming. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, sí, la gente Y en sabe. Dominicana también yo veo que me sale en TikTok una gente que tiene... Ofonque. A lo foque. A lo foque. Ah, claro, A Dominicana los también está hace rato. durísimo. Y Durísimo. nuestro amigo Tiene Chente muchísimo. también. Chente, sí. Que bueno, ellos no están tanto en stream, ellos están todavía en el formato como podcastero, pero, brother, eso es lo que se está llevando ahorita, ¿vale? Lo que se está llevando en Sabana Grande muchísimo, muchísimo en este momento. Pero aparte de eso, estás haciendo, bueno, vas a estrenar un stand-up nuevo. ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo? Esto sale el martes. En diciembre 12. Diciembre 12. Sale en una semana. Por eso tenemos que empezar a hacer el Claro, streaming me porque encantó. queremos que sea en Claro, vivo. no. Queremos que sea... Entonces ya estrené en Atlanta, porque tengo el show este jueves. Tienes este jueves. ok. Exacto. Y el Entonces ya mar- sale. No, pero después voy a Nueva York. Por favor, llenen el Nueva York. ¿Dónde, hermano? Dame las fechas, pon las fechas aquí, por favor, Tengo para hablar de las fechas. el 14 en el Broadway Comedy Club y el 15 en Huacuco. Voy a estar en Nueva York. Luego voy a estar por Chicago el 17, Washington, voy a estar en Tampa, acá en Miami es el 27 y Orlando. Criterio se llama mi nuevo show de stand-up. ¿Por qué? Porque necesitaba volver a ser miserable un poco. O sea, necesitaba otra vez esta angustia de vender tickets. Ay, Y Dios el mundo del mío, stand-up, vale. que es horrible. Claro. Y escogiste un buen año para arrancar. Un año próspero. Un año bonanza. Mira, yo me acabo de reunir, de verdad te lo digo, no por nada malo. Me acabo de reunir con una persona, no la voy a nombrar, ni qué empresa. No, ni no, nada. no. Si vas a contar el chisme, yo quiero No, a mí me gusta, nombre. como piensa la negra. Bueno, me reuní con una gente de Laura Life, que es una empresa importante que llevan artistas grandes. Adelante. Grandes. Y me estaba diciendo justamente, no quiero alarmar a nadie, pero me estaba diciendo que por la situación que estamos viviendo ¿Qué va a pasar, Joan? en el país, dice que Los venezolanos está costando ir a eventos. que no, A los no, latinos. latinos, En latinos general, claro. Y que muchos shows han tenido que cancelarlo. No por el artista, una vez más, no tiene nada que ver con el artista, no tiene nada que ver con el trabajo y la carrera de cada artista, porque a veces uno dice como que, ay, fulanito postergó. Hay cosas que pasan detrás que uno no sabe. Que uno sabe. Y que uno siempre, es que ya no es famoso o que ya no lo quieren. Sí, claro que lo quieren. Claro. Porque son gente que tiene 30 años de carrera, 20 años de carrera, 40 años de carrera y que llenan lugares enormes todavía. Pero que ahora mismo, cuando lanzan tickets y de cualquier nacionalidad, o sea, Tan complicada la cosa. está como lenta la situación. Y te lo digo porque ella me preguntó que cómo estaba yendo el show de los jueves. Y le dije, gracias a Dios, está funcionando. No como antes que se agotaba que si 2 meses. Claro. Ahora es como 2 jueves. Pasamos de 2 meses a 2 jueves. Porque efectivamente también hay una situación económica que no es innegable. Pues, o sea, Claro. la gente está un poquito más recortada, la gente está pagando sus cosas y quedando quizás. Y también hay miedo. Sí, no, Iba a hay decir mucho yo, la gente miedo. tiene miedo de lo Hay que es gente- hay un a tema quién de van a miedo. ver. Yo lo que Claro, creo que sí. deberías invertir es como en una patota ahí que el perímetro que esté pendiente y cante la zona. O sea, Claro. ahora que uno vea algo, de una vez, George. Corra. Claro. Pero es que los primeros que corremos somos nosotros. Claro. Mucha gente te escribe, por ejemplo, mira, me da miedo ir al show tal porque sabes que la cosa está complicada. Sí, Sí, no, es lamentable. A mí me escribieron en Nueva York, gente que venía de Buffalo. En Nueva York. Y me puso, nosotros teníamos entrada y todo, pero es que nos da miedo. Y tenían papeles. Y yo, pero ajá. No, es que lo que no queremos es pasar un mal rato. Claro. Bueno, muchachos, no van a pasar un Y mal además rato. que ese día se estaban presentando los Tigres del Norte. Entonces era sí, en el grande. México, Ok. México, Venezuela y todo el mundo tenía miedo. Claro, y ahí sí que mira, papá. Claro. Corran, Sí, que corran. aquí, Claro, aquí estaba- fue.
Si te gusta la salsa, te gusta la música en vivo y sobre todo te gusta la salsa brava, esa que sonaba en nuestro país, no te puedes perder, por supuesto, @elmanísalsa. ¿Por qué? Porque tiene una tradición increíble, porque son los mejores bandas y grupos de salsa en vivo, porque comes delicioso y además de eso te tomas tu traguito, tu cosita, tu baile, tienes tu pista de baile a la locura, te puedes desplazar por toda la salsa y recordar la mejor salsa en vivo que estuvo en nuestra vida en el pasado y también está aquí en el presente en Miami. Así que no te pierdas, @elmanísalsa, ahí está la dirección. Nos vemos en la pista en el templo de la salsa. Mira, Alex, ¿y cuándo tú pruebas antes de saber que ya está listo algo? Para Porque es este show, complicado hoy en para día. este show, No he probado nada. No, sí, afortunadamente sí. A ver, ¿qué pasó? Yo tenía años que no hacía stand-up yo solito, porque el stand-up que hacía era junto a Jean-Marie con Nos Reiremos. Esas fueron las giras que hice durante 4 años. Y durante esos 4 años yo tuve como 2 rutinas sólidas. O sea, ¿Qué fue el mejor? Disculpa, vas a seguir la pregunta. Ajá. Pero ¿qué fue la mejor ciudad que hicieron de Nos Reiremos? O sea, ¿qué fue el lugar como el país más? Siempre fue Buenos Aires, siempre fue el que llegamos, era un sold out Te así. amamos, Buenos Aires. Amo Argentina. Vamos pa' Chile, allá. obviamente, también mucho amor. Mucha Claro. gente en Chile, mucha Y gente. lindo Y Chile. Madrid también. También. Es brutal. La entonces, pregunta. Entonces, esos rutinas que eran como ella hacía su parte y yo hacía la mía, tenían como algunas conexiones, pero cada quien escribía su vaina. Entonces, coño, yo recuerdo que en la despedida Nos Reiremos, yo como que maté mi rutina, no volví a hacer stand-up por 1 año y pico. Bueno, llegó Samantha a nuestras vidas, la Connector House y tal. Entonces, yo también dije como que no tengo nada que contar ahorita. No tengo como... aparte, mi cuento de stand-up quedó hasta que... Bueno, fuimos al in vitro, pero no que salí embarazado y tal. Y me invita mi querido Osvaldo Graciani de Chiste Interno a que sea el host de estos shows las noches de Chiste Interno. comediantes que hacemos en el Tripping Anime, que es una vez al mes. Entonces yo dije, coño, ¿sabes qué? Voy a agarrar esto como para volver a la tarima. Soy el host tiene menos presión y entre comediante y comediante tú vas como probandito, pues cositas ahí. bien. Entonces, y me di cuenta que la escena de stand-up en Miami se despertó. O sea, ahorita hay circuitos todos los días de la semana y circuitos andando. El Cinza, está el lunes bancario, está lo de Chiste Interno. O sea, en todos lados hay y estoy como vacilando como conseguirme con gente que ya tiene rato haciendo stand-up como Cabeto o como, bueno, como Falco. De repente como gente completamente nueva para mí. Y mucho venezolano, mucho argentino que estoy conociendo. Entonces yo dije, ok, quiero armar este nuevo show donde como Criterios trata un poco como de reintroducir o representarme a la gente de quién soy. Obviamente hablar de esta etapa de la paternidad divina con algunos cuentos de mi falta de criterio alguna vez. Porque el chiste de la palabra, de que el show se llama Criterios es por culpa de Andrés Cooking, porque es un tarado. Porque... Un amigo. Mi un mejor amigo. amigo. Mi mejor amigo. Porque en el programa, como que yo soy el conductor, el que lleva la estructura del programa soy yo. Y a él no le gusta la estructura, a él le encanta ser Improvisar. Sí, entonces, claro, cuando Es yo... anárquico. Exacto, anárquico. Entonces, cuando yo soy el que pone la estructura, él un día, como él no sabe hablar español, obviamente me dijo, estoy harto de tus criterios. Quiso decir tu estructura, pero criterios. Entonces quedó como un chiste interno dentro de la comunidad. Entonces yo dije, así se va a llamar el fucking show, Criterios. Entonces ahora tengo como un compilado de cuentos muy de la adolescencia, de a veces de mi falta de criterio muchas veces, pues gente con que salí y tal. Te hemos tenido muchos problemas de criterio. Yo dije, pero que no había necesidad de llegar ¿Cuántas allá. ciudades que vas a hacer? Sí, Ahorita va a ser esta primera toma de Estados Unidos y son Vi que eran como muchas, 6 ¿no? ciudades, 7 ciudades por ahí. con Snow. ¿Solo Estados Unidos? Sí, este año, Estamos esperando. hablando de problemas de salida del país. No, mira, Cuando te dicen solo Pero estudiando en Estados vale, Unidos. chico. No. Solamente estoy entre Hollywood, Wynwood. Claro. Tipo, No puedo tranquilo. salir del estado. No, afortunadamente no sufro de eso. Pero no, es que también estoy organizando mi año porque después, a final de este año, queremos girar, pero con los maracuchos. Queremos hacer el programa República Independiente. Tenemos pensado hacer también una gira que se llama El Verguero Tour. Entonces estoy... Me encanta. Es que los maracuchos, no Amigo, por nada, es una yo estoy audiencia apostando a increíble. mi gente maracucha. Claro mi que gente sí, Zulia. claro que sí. Una de las- ¿Y qué vas a hacer ahí?
No, yo como soy el creador del programa y... Llevó la tambora. Sí, exacto, yo soy el que lleva ahí. Sí, ellos me llaman el quinto... El Verguero Tour. El Verguero Tour. Entonces tenemos como una fecha que estamos estudiando, pero la idea también es como que seguir este año como visitando, falta Houston, Dallas, Boston, y también que el show agarre como cuerpito Claro. para luego arrancarnos y irnos para Sudamérica y para las Europas. Claro, claro. ¿Lo vas a hacer con Snow? Aquí en Claro, siempre con mi bebé. Ah, ¿también aquí en Beber. Sí, Estados Unidos? allá sí, viene el él Beber. me dijo que venía Él volando. está llegando hoy, ¿no? Creo que está llegando Sí. hoy mi bebé Beber. Viene Claro. por ahí. Nosotros hacemos con él Sudamérica. Nosotros estamos haciendo... Yo lo sé, ese es criado mío. ¿Cómo se llama? El primer show soy yo, el que arma Ever por allá por el sur. Porque yo lo conozco a él de Bahía Rastabar. Claro. Ok. Tú eres maracucha. Sí, señor. Sí. ¿Y tú viviste esa etapa de Rastabar? Fui, pero no vivía allá. No Pero viviste sí allá. fui. Ok, tú tomaste la vaina esta azul que daban en Rastabar que te... y Ever era el que estaba en la lo hacía. puerta. El que estaba en la puerta de Rastabar. Váyate de ver que es así. Sí, él gustó. y Y claro, entonces, claro, gracias a Ever es que yo descubro que estos carajos hablan de papi, puro papi, y porque ajá. Papi, para mí. Ajá. Porque, Mi comunicación con Ever es así, papi, porque Porque ajá. Y porque ajá. Explica tanto. No vamos a ir a Houston ahorita porque ajá. Porque, y tú ya ajá, entendiste. ya sabiste No, imagínate yo con... Sí, no, me parece- yo me acuerdo cuando yo pensé que había visto y conocido todo y luego me presentaron a Leo Colina. Claro. Y él fue como mi presentación a la cultura maracucha. Y en una misma noche, él había tenido por una fiesta, un cumpleaños, una prima, un vallenato en su casa y luego él se puso a cantar, a echar chistes, se montó ahí con el micrófono, invitó a la gente, me agarró de mí y yo, ¿qué está pasando? O sea, yo no entendí. Claro, fue como mucho voltaje, porque aparte Leo habla es como un zancudo. Y con el voz, Me yo decía, encanta ¿pero ¿qué es Leo. esto del voz? ¿Qué es esto? Porque Claro, hablan diferente. claro, andan con esa Vos forma sabés. verbal, Vos sabéis. Vos veis. Vos sabéis. Porque ¿de dónde viene Vos Veis, amigo? De ahí viene Vos Veis. Claro. Bueno, pero yo Aparte, juego Es la palabras única de uno va voz, aprendiendo. Es la Eso única no te parte del llegaba país a que la hablan de radio. voz. Sí, claro. ¿Ah? Eso no te llegaba allá en la radio allá en Washington. ¿Cuántas veces fuiste a Maracaibo? Eso no Tú. lo Yo, para presentarme fui... ¿Pocas veces o fuiste? 2 veces. ¿En serio? 2 veces que ella me había venido. Claro. ¿Qué hiciste? ¿El Realmente- Auru? El Auro. Yo realmente, lo mío fue muy Caracas y los alrededores, o sea, Valencia. Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, fui un par de veces a Margarita, pero ya yo cuando empiezo como de verdad a que me empieza a ir bien, ya yo me vengo. Claro. Yo me vengo Pero entonces, Maracaibo ha me sido el vengo. único sitio donde la gente se ha parado en medio del show. En medio del show, a aplaudir. Yo no sé Ah, si... yo creo- Se ha parado. Se pararon y se fueron. Aplaudir. Se pararon, Así se no pararon. dijeron, ¡Ey, papi! vámonos. Está muy flaquito hoy. O sea. Vámonos porque Eso nunca me ha pasado. Yo no sé si es que no entendieron el show. no vale, claro. Y que sí, dijeron, vamos a imagínate. pararnos para que se acabe. Porque yo creo que ya basta. Pero una gente se paró en medio de hecho, aplaudir. Una cosa. Qué maravilla. Maracaibo Pero, es lo máximo. Volviendo porque también lo estoy haciendo así, es porque también la nene va a cumplir apenas un año. Yo no me quiero tampoco estar perdiéndome mucho de Claro. Samantha. En su- ¿Cómo estás viviendo ese bueno, total, ¿no? O sea, es como la tienes siempre allí. Sí, porque va para todos lados. O sea, esa mujer va con nosotros, esa jeva va para todos lados con nosotros. Y me encanta porque, bueno, es otra de las cosas. Cuando te vuelves papá, amigo, aparecen todos los clichés, o te aparecen todos los dichos, toda la vaina, y después tú te vas quedando como con cuál te funciona. Uno de lo que me gustó fue, bueno, no, que la bebé se adapte a tu estilo de vida. Si tú te tienes que ir para el estudio y vaina, bueno. Esta mujer madruga con uno y va y tal. Y aparte me encanta porque en el estudio es dada con todo el mundo. Es y la reina. todo el mundo, sí, es la reina del estudio. Y nada, estoy muy feliz con la Samantha que va a cumplir un año ya. Qué bella. Wow, es un año, qué increíble. No, está marico, sí. Basta los conciertos. Nosotros nos encontramos en un concierto. Fue el de Jorge Luis Chacín. Jorge Luis Chacín y nosotros. Claro. Y Samantha- estoy pensando a ver si la llevamos para Shakira. ¿no? ¿Ya tienen entrada? Sí. ¿Van con la...? No, a ver si Shakira nos pone a caminar con ella envuelta en papel aluminio. Qué bonito. ¿Y cuándo es que empiezan los daycare y las cosas así? Como a los 2 años. Karen me avisa. ¿Sabes? ok. Porque eso es lo bueno, porque también, como yo le dije a. Está muy a Leo, chiquitica. sí, no es necesario. Pero sí hay gente que también depende de lo que tú necesites. Claro. Hay gente que obviamente no tiene la facilidad que tenemos nosotros, de que va del trabajo Tiene que trabajar. y de que nosotros optamos por nuestro tiempo. Hay gente que tiene que ir a una oficina y chao. Claro. pues. Y por eso es que tienen una cosa que se llama el Día de los Niños, ¿no? Claro, Ustedes aquí en Estados Unidos. Eso no, yo no crecí con eso. Yo pensé que era algo venezolano más bien. Muchacho, ¿de dónde Yo sacó pensé- esto? No, a De nosotros nos llevar- dejaban el el día de los colegio. niños. y No, hasta- el día de llevar a tu hijo Ah. al trabajo. Yo pensé que el Día de Niños, así como... No, el día del niño Porque sí. eso sí, no me lo celebraron.
Ay, amigo. Más bien vamos a hablar de eso. No, pero aquí en la oficina, que hay una cosa que se acostumbra una vez al mes, ¿no? Sí, take your kid to work day. Llevas That is al a thing. niño al trabajo y entonces ese día Ese es el que niño te toca malo. hacer los taxes a ti. Vas a casa del contador y hay 40 niños y tú dices, mira, pero no, te tocó justo el día del niño. Pero qué desgracia. Lo fastidio. lo pone a jugar Roblox ahí. Claro, los los niños se chavos. montan en la mesa, se tiran en la locura. Los niños también hay que dedicarle Claro, obviamente, mucho. es mucho tiempo. Aquí donde estoy, aquí yo estoy haciendo estás nervioso. el huevonote, claro, porque me estoy perdiendo la hora loca, lo que llama la hora loca de, Claro, antes de dormir. de bañarla, de dormir y tal. Y Mi amor, esa- estoy trabajando. Esa hora es heavy. No es heavy, pero obviamente ya. Lloras, ¿no? No, ya, es que ya hasta ahora Karen está mamada, literal, porque Claro. obviamente todavía da teta. Entonces, claro, este es el momento donde papá, bueno, bien, te vamos. A mí me gusta, claro, me gusta como que bañarla porque vacila y luego casi siempre termino yo durmiéndolo si no está muy fastidiosa que quiere. Pero el peor con los bebés es que es un software que se va actualizando cada 2 días, o sea, va cambiando, distinto. Entonces, una vaina que tú ya medio aprendiste, lo tengo, no, ya a un nuevo nivel. O sea, ya está dando, ya va a empezar a caminar. Entonces ya hay que quitar ya toda la casi que botarla ya. todo lo que Bueno, tú adornaste tienes va bastante para afuera. experiencia. Va para afuera, Claro, todo lo tumban, todo lo tuyo. Todos los claro. vidrios. Todo lo vidrio. todos Pero los tú tienes vidrios. 2. Yo tengo 2. Claro. Y un tercero en camino. What? No, mentira. Aquí lo escuchó primero acá, mira, desde No, no vale, no hay más. No hay más. Ya te dice. No, no. Pero tú pareces de mi edad, fíjate. Tú tienes unos años menos que yo. Mayor. Porque, claro, el rufe de los niños. Es difícil, es difícil. Claro, tú Es- él es bien jovencito, pero parece de mi edad. Pero es que tú hablas como si fuera. Pero yo ¿qué? también es que. No, yo tengo 38, él tiene 38. Ah, bueno. Exacto. Ya sabemos cómo estamos a pitar. Es una Ay, cuestión de Miami. skincare. Una cuestión de Se skincare. volvió loco. No, porque Necesito mi Botox. Eso sí lo aprendí de los venezolanos y me encanta. ¿Qué Bueno, cosa? de Lola. Yo me pongo mi Botox. Lo que pasa es que llevo tiempo no. ¿Tú te pones Sin ir. Botox, Alex? No me he puesto Yo me Botox. yo en mi vida. ¿No? Yo tampoco. No, jamás. Tú Entonces tienes muy eso no buena lo piel, aprendiste a los ¿viste? venezolanos. Jamás Eso lo la gente aprendí de dice que otra me pongo gente. todo el tiempo. Me lo han dicho amigos míos, amigas mías que me hacen así. Y yo nunca me he puesto en mi vida, te lo juro, no tengo por qué mentir. Nunca me he puesto Botox. Buena Tengo la genética. cara manchada, porque es una cosa hereditaria de mi familia. Todos en un momento dado tuvieron la cara como un mapa. Las cosas como son. Mi mamá, cada vez que se levantaba en la mañana, o sea, decía, coño de la madre, ¿para qué nací? O porque se veía la cara. Y mis tíos y todo el mundo se manchó. Y a mí Ok. también me pasó. A partir de los 30 años empezaron a aparecer manchas como oscuras. Claro. Y luego entonces los dermatólogos, no, te tienes que poner protector solar, te tienes que poner no sé qué. Entonces estoy blanco. Ustedes dos son muy blancos. Y se ponen al lado de la negra, peor, mucho peor la vaina. Tú a mí me respetas. te estoy respetando. Yo estoy aquí calladita, tranquila. No, amiga, el color Eso tuyo es ya el color, como no estás comienza no te te entiendo. marihucha la aquí. crítica de No, No, yo me yo- tengo que poner mucho protector. Yo a mí me gusta mucho la playa y me tengo que poner mucho protector Mira, solar. Bruno también. Bruno también se pone protector solar. Me tengo que poner protector solar porque yo me mancho, me salen manchas raras. O sea, es como que empieza una sombra oscura. No, mira, yo lo más que me he hecho, me lo hice reciente, fue que unas amigas dermatólogas de Karen y de Michelle Dresian, a Karen tenía un montón de como ¿Skin tag? verruguitas y vainas, sobre todo que luego el embarazo, y fue para allá y le hicieron, marico, como si le hubieran pasado un Photoshop. O sea, fue una borradera increíble. Y yo dije, claro, yo tenía muchos de estos lunarcitos de sangre, los rojitos. Yo tengo. Bueno, marico, fui y me hizo, ¡guau! Me quité ese poco de lunares que tenía en el cuerpo que me veía ya como un tío ya raro ya. Claro. Y es lo único así, pero antes Me y quité después. las estrías, 2 costillas y me puse nalga, coño, una cosita, pues. oye, estoy pensando, mira, a ver si me Ay, no. Ahora me dicen que hayan conectado tremendo culo. A mí me respetan. pero el botox no llegamos Nunca ahí. me he puesto No, Uy, solamente vos. Bueno. No, pero sí. Pero Lo que pasa Y es que además no se te nota porque tú lo No, hicieron no, mal. no, no, lo que No, pasa no, es que ya este llevo, señor te lo ya llevo hicieron más mal, de te un lo hicieron año. mal. pero No, es ya que este llevo señor más de vive un al lado de año. Lola, ¿entiendes? Lola Para es- estar al lado de Lola tiene que estar, mira. Tuneado. Coño, claro. Cuando tú tienes una esposa latina diosa, así 10 de 10, uno hace lo que Yo necesita también. hacer. Claro. Estoy también con los esteroides. Eso normal. ¿Qué es eso? No, mentira. No. Mentira, vale. No, no, Echando broma. No, no, pero. nervioso.
No, te lo juro. haciendo? Yo lo que sí me he hecho con dermatólogos y con gente responsable, nada de que, no, yo saco mecha y también hago eso. No. Te le monto un pongo los sistema. aparatos. Te monto un Peeling, sistema, peeling, claro, peeling, el peeling. peeling. aunque- Porque con las manchas, una vez más, entonces te hacen un peeling, te aclaras, entonces te dicen protector solar para levantar. Para toda tu vida. Entonces, yo vivo, la gente me dice, estás muy blanco. Pero tú, ajá, ¿qué hago? Vivo en Miami, me gustaría broncearme, pero ajá, muchacho. Me gustaría estar como tú, montado en una lancha, con toda esa gente en pelota. No voy. Por las manchas. ¿Tú quieres aprender inglés pero no lo logras? Bueno, en Háblame Gringo estoy ayudando a personas desde cero hasta avanzado. Es una plataforma 100% digital donde ayuda a las personas con la pronunciación, la jerga, la gramática para que hablen de verdad bien y como es. Entonces quiero verte allá en hablamegringo.com. Podemos empezar ya 100% digital donde sea en el mundo. Nos vemos allá. Bueno, Vamos a Mira, hablar otra. entonces, la próxima fecha es. Bueno, para ustedes Nueva York, 14 y 15. Pero sigo, Qué 17, maravilla. Te 17 va a agarrar Chicago. un poquito más de calor en Nueva York. Sí, sí. Yo no tripeo tanto en Nueva Guacuco. York en verano. Sí. Huele a miau. Huele feo. Aquí Huele en Miami, feo. ¿cuándo es? Que nosotros queremos 27. ir. Claro, están invitados. 27. ¿En dónde es? En el EBO Hotel, ahí en el Doral. Ah, El Euro ok. Building. Sí, lo que pasa es El que Euro Building. el Tiene una EBO sala Hotel. súper. Marico, sí, ahí hicimos el reencuentro de Nos Riremos y me gustó la distribución, tiene una pantallota y tal. Y aparte que no cobran. Entonces conseguimos Ese ese es día. Tomás. Sí. Tomás es el dueño del... Saludos, Tomás. Un buen deal y nos gustó. Ese día va a estar abriendo el show Ron Chávez, que es un gran amigo de parte de la casa de Improvisto, y Michelle de Narcisian, chamo, que está haciendo stand-up y le está yendo muy bien, déjame quién, a decirte. quién? Claro. A Michelle de Narcisian. Claro. Mi compañera, amigo, la que está conmigo. claro. Se nota que ve el programa Sí, todos la los verdad, días. no, ha ido y todo. Porque, Qué barbaridad. Parece que tú fuiste cuando estaba el guaro. claro. Ok. porque se ha presentado en Tripping Animals. Se presentó en Tripping Animal. Un día hicieron un show el mes de la mujer de puras comediantes. Y Michelle fue como la host, porque también tenemos un convenio ahí con Connector. Entonces Osvaldo me dijo, coño, vacilas que... Y yo, sí. Marico, y Michelle la partió. Y ahora le abrió el show en Argentina, Florencia, Rizzo. Ah, Florencia, sí. Y yo le dije, bueno, marica, vas a abrir mi show aquí también. Así que, muy cool. En 11 días arranca, bueno, no sé cuándo salga eso, el programa, pero no sé, en unos días va a arrancar un festival del humor acá. Claro, vale. Uy, sí. Tú vas a estar, ¿no? Voy a estar haciendo Hacer como un conversatorio, ¿no? un conversatorio. Voy a hablar sobre la manera de hacer stand-up, lo que me ha resultado a mí, porque yo sé que cuando yo arranqué a hacer stand-up, voy a hablar sobre la manera en que yo hago stand-up, porque hay mucha gente que se guía por los libros, sobre todo muchos libros americanos, en donde dicen que hay una fórmula, Claro. Sí. 4 líneas, la risa, la cosa. Sí, premisa, remate, todo el eso, callback, la vaina. todo eso, no creo nada No va. de eso. Nada. No, a ver, porque tu estilo es Él y muy... que- pero eso es lo que yo hago. Pero claro, No, no, yo creo lo que pasa es que si no han notado, obviamente el estilo tuyo es muy de anécdota, es muy, obviamente, apuestas muchísimo en la nostalgia porque ha funcionado. Y de remate. Y puro remate. Pum, pum, pum. Yo no es pura Cierre de premisa, remate. pura premisa. Se queda ahí. Pero, marico, obviamente, mira lo que está, como diría Juan Gabriel, lo que está a la vista Es que no hay que preguntar. Cada comediante tiene su estilo, o sea, por Total. eso te pueden gustar todo tipo de comediantes y todo, o sea, por ejemplo, yo que he seguido bastante de los venezolanos, a mí me gusta cada estilo, aunque sea muy diferente. O sea, Led, por ejemplo, que es super dark. Yo siento que es comiquísimo también. Yo lo he ido a ver muchas veces. George, que es... O sea, yo siento que eres demasiado versátil y uno nunca espera lo que vas a decir. Yo creo que tú mismo no sabes lo que vas a Tampoco. decir. Claro, porque hay mucho impro en tu... aparte, mucho te impro. notas Claro, de lo todos que los pasó. jueves, imagínate tú. Claro, aparte de lo que tantos, pasó o sea. y la noticia de la semana y la noticia de la semana la agarras con coño alguna vaina que te pasó a ti, o sea, Exacto. un trabajón, hermanos, de verdad. Es un trabajo. Y después para montar aquí esta vaina aquí también me sigue con... Y ahora Valoren, chicos, suscríbanse al canal, Dios mío. Claro, ¿Cómo hace suscríbanse. uno? ¿Tú tienes alguna estrategia para subir de audiencia? Claro, comprar seguidores. Estoy vendiendo ahorita paquetes de 20, 35,000. ¿Cómo funciona eso? Mira, coño, ese es el dolor de cabeza de todo creador de contenido. Obviamente creo que... Pero ustedes han subido un montón. Sí, bueno, gracias a Dios deberíamos tener más. La cuenta Pero- de Nos Reiremos de Sí. Esto, ¿qué pasó? Pero ya va, yo Se com- pregunté. No, claro. Pues, No, todo se traspasó.
O se traspa. Claro, Mitad y mitad. el canal de Nos Reiremos se volvió Connector. Eso fue una negociación que hice con mi socia Jean-Marie, que Claro. ella decidió ¿Cuánto le retirarse. diste? ¿Cuánto le diste? No, sí. El pasaje para Houston. No, pero sí. Para vivir en Houston, ¿no? Sí, en Houston. Está ahí. Para no irse en carro. Con su texano. Claro, seguidores. No, Se pagó no. pasaje. A ver, coño, el trabajo y la comunidad es un valor importante y que yo no quería abandonar y obviamente se negoció. Ya Mario obviamente también puso sus condiciones y que se cumplieron, maravilloso. Y el canal de YouTube de Nos Reiremos lo dejamos en 80,000. Ya hoy con Héctor ya sobrepasa los 160,000 suscriptores. Es y el vamos- lugar más lento de crecimiento El de YouTube, claro. de YouTube. Pero es el que más vale. Y más te Total. otorgan el tiempo, siento yo. O sea, esos una fans, valía. digamos, esos seguidores. Bueno, porque una para valía. suscribirte Ellos tienes que son tener una muy cuenta en intensos. Google o un Claro. Gmail, saber cómo vaina. Hay gente que todavía el sol de hoy, vainas básicas como el like, no entienden qué es el like. Estamos en vivo y el chat empieza a aparecer, tiene un corazoncito, ¿no? Esa gente está pensando que eso es el like. No, no, amiga, es la manito que está aquí. Ese es el que Claro, tiene que darle like. no es lo mismo. Es a ese. O suscribirse. Hay gente que piensa que le va Hay a que costar, pagar. hay que pagar y no, es completamente gratis. Hasta el sol de hoy hay vainas que uno se tiene que mantener explicando con paciencia y con mucho cariño y asertividad. El YouTube, una cosa que me enteré por Ricardo Miranda, que todo el mundo lo conoce Claro. en esta mesa, a lo mejor ustedes no, pero bueno, vamos a ver el comentario, que acaba de decir que el YouTube está migrando a la televisión. Es decir, que no es que se está volviendo canal, sino que la gente está migrándolo En a televisión. verlo en pantalla de la Yo, televisión. yo en casa vemos YouTube, o sea, en el televisor. Y es así. Por eso también a veces que el televisor no está los gadgets de lo que puedes tener en la computadora. O sea, cuando tú pones YouTube en televisión, no está el like, no está solo lo que te Ajá, aparece ajá. el browser, ¿no? Sino que está en la pantalla y ya. Hay gente que sí sabrá cómo ponerlo en el Apple TV o en el Chrome, no sé qué tal. Pero no es igual. No es igual que lo que le ve en la computadora o en el celular. teléfono. Entonces, bueno, si me preguntas maneras de crecer, obviamente, uno, en el caso de la Conecto, lo que apostamos es tener contenido todos los putos días. Obviamente, son 3 programas al día. Entonces, no para. Y, bueno, tenemos personajes de todo tipo y, obviamente, invitados y featuring, que es lo que siempre tener invitados y tal. Llevar a George cada 3 meses nos funciona bastante. déjame decirte. Cada 3 meses, George... Lo que me encanta de lo que ellos hacen y por eso me gusta el tema del streaming es que ellos ven en real life cuántas personas están conectadas. Claro. Eso está chéverísimo. El comentario de la audiencia, el comentario sano, el comentario de pregunta Sí, normal. sí, sí, el chat Que de es chévere WhatsApp. de, mira, estamos entrevistándote, mira, me están preguntando tal cosa. Hay preguntas. Yo que a digo lo mejor- yo digo que esto para quien le toque tiene que estar en streaming, tiene que estar en vivo. ¿Me oíste? Claro, tenemos que. No, Tiene que vamos ser para esto, allá. viene. esto en Eso vivo, viene. que la gente te haga preguntas. Claro, y que de repente nos ve- diga, mira, aquí está Pedro que está preguntando de esto de la gira. Entonces Claro. que a lo mejor tú. Sí, sí, sí. Mira, y háblanos de eso del Patreon. Del Patreon. Patreon. O Patreon, sí, también Patreon. puede ser. Exacto. ¿Tienen? No. ¿Ustedes Sí, cómo sí, es? claro, lo mantenemos. En el- Que eso nació de Nos Reiremos también. Sí, yo sé, eso sí sé. Patreon como es una de estas plataformas que apoyan a los generadores de contenido. Si supieras que cuando arrancó la primera etapa de Patreon fue muy OnlyFans para su época. O sea, ahí comenzaban como la gente a mostrar sus cositas. Ah, sí. Pero Patreon se supo sacudir con tiempo ese no tipo sabía. de contenido. Ah, mira tú. Y luego migró, sí. De hecho, Patreon es de un músico maravilloso, tiene una banda increíble. Y ellos como que supieron que no fuera para allá. Supongo que todavía habrá cosas para adultos en Patreon, pero cuando yo empiezo a ver en canales americanos, hay uno que se llama Kind of Funny, que también es como un network que tiene varios programas, que yo decía Patreon y yo no entendía cómo era el asunto. Entonces, claro, me puse a ver. Y cuando yo le propuse a Jean-Marie de ser el Patreon, bueno, pasé 2 meses tratando de convencerla a ella y a Karen porque estaban indignadas. ¿Le vamos a pedir dinero a la gente? Y otros podcasts famosos, o sea, que nos cayeron encima, mendigos y vaina. Mendigo. ¿Cuánto Y- pagas para estar ahí? No, tú Tú le pones el tú Es como una decides. donación. Claro, pero Ah, tú una pones, claro, donación. pero no es que es de gratis. A ver, ¿cómo funciona? En Sí, nuestro explícanos, caso, explícanos, porque cuando no sé ni nosotros cómo se decidimos llama. hacer Patreon, era porque yo le decía a la audiencia, a ver, Nos Reiremos nació en mi casa, el primer episodio. Y al segundo episodio, nuestro querido amigo Jeff de Noxo Studio nos invita. Ahí estaba Chatén haciendo su programa y él dice, hagan el programa acá. Entonces, coño, nosotros del primer programa que estaba pelando bola, pasamos al estudio de Jeff, que, bueno, tenía micrófonos profesionales, luz. Y ahí en Noxo llegamos a hacer unos 14, 15 episodios, que ahí como que logramos tener, ok, la base del podcast. Pero ya Mari y yo nos dimos cuenta que no podíamos pagarle
no estaba dando. Y nosotros muy respetuosamente dijimos, coño, Jeff, no vamos a poder seguir. Nos fuimos al apartamento de Jean-Marie y ahí yo le digo a Jean-Marie, vamos a hacerlo de Patreon. No, ¿qué tal? Porque para aquel tiempo ni siquiera YouTube estaba monetizando. Y no, porque teníamos muy pocos seguidores, ¿sabes? Que es un proceso. Entonces yo le Es a dije, partir de los 10.000. claro, entonces, a ver, como nuestro podcast nació siendo extremadamente honesto, yo en un episodio digo, mira, si a usted le gusta esto que estamos haciendo, yo necesito dedicarme a esto. Porque si yo tengo que ir a repartir unos paquetes en Amazon, o andar en un Uber, o tener un trabajo de oficina, yo no voy a tener cabeza, energía, nada para ser creativo y sentarme acá y montar un episodio porque lo hacíamos todos nosotros. En cambio, si ustedes nos apoyan, y recuerdo que cuando abrimos el Patreon pedimos $1. Entonces pedimos $1 y, coño, la comunidad respondió de inmediato. El primer mes hicimos $900. Entonces Muy yo bien. recuerdo que los $900 yo le dije a Jean-Marie y que, bueno, tenemos dos opciones. O repartimos esto mitad y mitad y pagas tu tarjetita de crédito, o compramos 2 bichos de esto y le metemos. Y ahí fue cuando yo dije, ahí hay un antes y un después. Cuando Jean-Marie dijo, vamos a echarle bola, empezó. Entonces, claro, para que el Patreon sea atractivo tienes que darle algo extra. Por ejemplo, coño, nosotros en Nos Reiremos eran los bonus. O sea, hacíamos un episodio con el invitado o con nosotros. De repente parábamos en YouTube, la versión gratis, libre. Pero bueno, si ustedes quieren seguir, nosotros íbamos un rato más al Patreon, que también uno le dejaba más la comidilla, ya el invitado se veía como más relajado, soltaba más la lengua, o sea, pasaron un montón de vainas. whisky. 2 whisky encima, Catherine Fulop llorando. Claro que sí. Claro, entonces, Sin claro. ropa. Y también pasaba que la gente se sentía, y es que se vuelven tu productor ejecutivo. Entonces la gente se siente parte del proyecto, porque aparte si en Patreon tú le das como la confianza y tal. Entonces, claro, con el tiempo el Patreon nuestro ha cambiado. Ahorita con Connector mutó, porque obviamente ya no tenemos tiempo para hacer algo extra, porque el canal está encendido siempre. Entonces tenemos como ahora unos programas nuevos. Hacemos Radio, que hacemos antes de que arranque toda la Connector. Entonces como un mini programa de radio que es solo para Patreon. Y luego Karen y yo tenemos algo que se llama Caleta, que es como una reunión semanal donde literalmente es en la casa nosotros echando cuentos con los Patreon y chismeando qué coño pasó en la semana, adelantamos información, y la semana que viene este invitado, o si pasó algo esta semana. Entonces la gente se siente en confianza contigo. Entonces eso es lo que te apoya. Y pues, nosotros ahorita tenemos lo que llaman 2 tiers, 2 niveles, el de $6 y $10. Y bueno, ahí hay una entrada también importante de dinero, pues. Entonces, eso es lo que pueden hacer. Property tax. se Claro, llama. pero ojo, Anual. si no quieres hacer Patreon, en YouTube te ofrece lo del membership, que también es como el mismo concepto. O sea, si tú puedes join al canal y pones un precio, $5, $10, pero lo importante es que el generador de contenido dé algo Algo más, extra claro. que sea valioso. Por ejemplo, qué sé yo, inventando acá, si alguien quiere ser miembro del canal de George y George pone una vaina de $15, $20, que entonces vas a tener acceso al backstage del show. Los 3 desnudos. Exacto. O sea, ya es OnlyFans. Ya es OnlyFans. Pero claro, se ve. Abajo no, porque está la mesa. Por $20. Pero por $20. Oye, no, amiga, tú, coño. Eso va pa'l Te día. tocó. Ajá, Te bueno, tocó. me tienen que pagar más. Te tocó. Me tienen que Súbele, pagar súbele. Media ahí. hora los 3 desnudos. Y le tocó a la negra la parte más la mala. parte pues. más importante. No, esto es una Entonces, cosa de bueno, peso. Ay, Dios ese es el tipo de oferta que le das. O que, bueno, el George Pop que va a salir antes. O sea, le das como que la gente lo vea antes que el resto de la gente. Son ese tipo de estrategias que puedes hacer para ese tipo de plataformas. Que OnlyFans también lo pueden. En realidad, OnlyFans era para eso, pero bueno, se fue para la putería y para. Sí, porque yo tengo entendido que el OnlyFans, por ejemplo, mucha gente chef. Sí. Que daba, por ejemplo, al cooking, que daban como recetas Claro, para enseñar a exclusiva. cocinar. Mucha gente de OnlyFans empezó, o sea, pero que se llama así empezó OnlyFans. Era para los para solo los gente que fans. pagaba para ver ese tipo de Pero cosas. bueno, la cosa se fue para otro lado. Y pues. ahora, bueno, Brickell dicen que se mantiene. Amigo, pero Miami entero. o sea, nada, Miami. increíble. Porque no Sí, veo yo el Hollywood, Doral la Miami. gente haciendo eso, pero en Brickell, En Doral Doral nunca. no hay ni acera. claro, no hay acera. No. No, pero en Brickell sí. La gente de los balcones, la gente, mira, han grabado, han Claro. grabado. Desde apartamento a apartamento han grabado gente que está haciendo el contenido. Pero ¿dónde tú ves esas noticias? Yo nunca he Pero me visto sale en el eso. balcón y ve. No, yo. Yo he Ninoja. visto lo de las lanchas. ¿Cuándo el OnlyFans de Yo he visto La Ninoja? lancha es la locura. Vamos a hacerle el OnlyFans de Ninoja, que es lo que tiene que hacer, claro. Property tax. Ya Eso- va. que pagarlo. ¿Tú te acuerdas de la cantante Lily Allen? Era una Ya. cantante británica. Ya. Ella sacó un OnlyFans de sus pies.
Y dice que ha ganado más plata con el OnlyFans de sus pies que con su carrera musical. sus discos. Bueno, ella tiene esa Sí. canción del No, mundo los de pies plástico míos de la mujer. Es muy buena esa Exacto, canción. ajá. No me acuerdo cómo se llama, pero es muy buena. Ella es muy profunda, de hecho. Pero los pies... Negra, Si vamos, yo a, saco la de los pies, me vamos a botan. monetizar. Pero yo tengo otras opciones. Tengo Ok, otras cosas. tienes otras Claro, opciones. Hablamos de claro. si pagas el Patreon, le demostramos Después te cuáles son cuento. las ideas. Exacto, exacto. Si te gusta el tema de los seguros, quizás en tu país hacías vendedor de seguros, tenías una cartera de seguros y quisieras hacer lo mismo en el sur de la Florida, en todo el estado de la Florida, te recomiendo mi gente de @deltoroinsurance. Ellos te van no solamente a dar toda la facilidad y el entrenamiento para que abras tu propio negocio, sino también te van a llevar de la mano para que ese caso sea un caso de éxito. Así que llámalos ya, aquí tienes el número en pantalla. Entra en www.deltoroinsurance.com, llena la aplicación y síguelos en sus redes @deltoroinsurance. ¿Cuánto dura el show, Alex? De Criterio. criterio. Coño, yo espero que una hora. Lo voy a estrenar esta semana. Ah, ay, perdón. No, lo vas a sí. estrenar. No, una hora. Yo Yo creo que está esperando que las bien. risas se extiendan Sí, mucho. claro. Y uno esperando. Largo. Mientras se están riendo. No, yo creo que tener una hora sólida de contenido es suficiente. Yo creo que es lo que se está llevando también. Ok. Porque... ¿Utilizan Ven- videos? No, puro stand-up. Ya uno aquí, ya, marico, baratico. Claro. Una cosa más, menos chino marro. ¿Y le Este, preguntas a la gente? No. No, estamos vamos a invitar. baratos, hermana. Unos 30 dolitas, una cosa así. Ah, está bien, está No soy fan del crowdworking, creo que sepas. O sea, lo he intentado. Sé que es algo que es muy popular. Entiendo por qué el comediante lo hace, porque, bueno, es más fácil para promocionar su show usar esa parte que no vuelve a pasar, ¿no? Que no es Claro. parte y no vende el chiste del show. Entonces, por eso. Exacto. Y hay gente que realmente es muy buena haciendo Muy buena. Pero hay mucha nutria, gente un huevo que pelado. no. Hay mucha gente que no. Hay gente Que que no. no. Entonces, Que no más bien, debería. uno va a un show y estás esperando ahí 20 minutos, una gente está hablando y pregunta, ¿de dónde son? Y están en pareja y no sé qué vaina. Entonces, coño, está buscando el clip. El comediante está buscando un clip mientras se va perdiendo el ritmo, el show. Siento que a veces hay gente que de verdad tiene un máster de eso. Me Bueno, impresionó. Matt Rife. el español, bueno, Van Array ha hecho una carrera de eso, pero el español también. Ávila. Que siempre. De la chaqueta de lentejuela. Sí, también. Y, El argentino, no me acuerdo cómo se llama. pero aquí estamos- Cada quien Estamos habla con de problemas. Luciano. Maracucho, ¿sabes? Aquel que, ajá. Bueno, y Nacho, Eso todos sabemos, Redondo, todos- Nacho Redondo también, que está haciendo traumas y tal. Entonces todo el mundo tiene eso. Pero hay que tener como esa Y que chispa. yo siento que y además depender, para mí como comediante, depender que el público te dé algo chistoso todo el tiempo para Sí. que eso mantenga para que preguntarle al otro, preguntarle. Y te voy a decir una cosa, yo como en el escenario y como espectador. Si yo voy a un show en donde yo sé que a mí me van a preguntar, A mí no, me da no pesar, voy. No voy. O sea, porque es como cuando el cantante, y no tengo nada que ver, no quiero ir contra los comediantes, como No, el no, cantante está que bien, cuando tú pero vas un a verlo estilo, amigo, cantar, está muy el bien. tipo te dice, te recuerdo a ti, No, Luis Miguel. tu pelo en Vine a libertad, cantarte a ti. pelo ardiente. Pero Y una tú- vez más, claro, una vez más, son estilos. Hay gente que sí le gusta, pero hay gente que mal entendió esa vaina y que piensa que ahora todo show stand-up es participativo. Y no es así, amigos. No es así. No, porque además te digo, yo estuve cuando fui a ver Chris Rock, Ajá. no sé qué Chris Rock, otro, el que le da la cachetada, ¿cómo se llama? Chris Rock, amigo. Chris Rock. Chris Rock. ¿Qué me sabes quién era? Entró Él dice uno- así, Chris Rock, como si fuera. normal, lo fue a ver, Sí, ¿sabes? como Aquí en si- Flamingo. Claro. No, en la guitarra y entró primero un gringo blanco. Porque siempre la mezcla de los colores. Claro, claro que sí, porque el balance. el balance. Ah, no, ya. Y le dice, entonces empezó, y a mí me pareció incómodo lo Sí. que pasó. Además empezó a decirle, y hubo hasta como una situación como de silencio, porque agarró a uno, me acuerdo clarito, agarró un señor, un chamo y un señor. Entonces le dijo algo así como que ustedes son pareja. Claro. Y el chamo le dijo, es mi papá. Ah, Y entonces todo quedó como, bueno. ¿Sabes? O sea, empezó como a meterse con el público y siento que a veces, de verdad, como que la gente no va para eso. Bueno, pero una vez más, es cuestión de estilo. Y si usted ya sabe que ese comediante hace eso, va feliz, chévere por usted. Pero. No, imagínate tú el público de George.
¿De dóde viene? Yo vengo de Margarita. No, la gente, yo la verdad lo que le Bueno, pero en pregunto... un momento tú tienes un poco de interacción, porque Claro, también pero tu la- gente le encanta decir. Pero- Claro, a la gente, le- lo que pasa es que yo siento que... Pero tú es cuando tú le das, abres esa puertica. Claro, y ya. Y ya. Claro, Apaga porque la luego luz. no, hay gente loco si quiere, ¿no? Y te para y te dice, yo, te tengo que hacer una cosa. Y tú, bueno, tenemos un momento de denuncia. Vamos a ver. Claro que sí. Yo quiero Vamos a señor- prestar atención, señores. Vamos a parar esto porque. Yo quiero un señor que baje con un micrófono, diga. Vale, diga, no. vale. Él es un desgraciado. Porque te- la engañó a ella. De repente te convertiste en Cristina. Me encanta ese claro. momento. Pero lo que siento es que cuando tú pones incómodo Sí, sí. es lo que no me gusta. Cuando tú dices, oye, yo pagué una entrada para sentirme incómodo. ¿Y usted cuántas veces ha salido con no sé qué? Pero yo te he visto a ti con otra mujer aquí. Ay, me da. ¿Sabes? Es como. Claro. Y no todo el mundo agarra el chiste bien. Pues no todo el mundo está en el mood. No, a mí Bueno, me da ajá. nervios. Yo voy a un sitio donde me van a preguntar, me pongo nerviosa. Sí, me pongo nervioso. nervioso. Pero Bueno, es de un eso voy a hablar subgénero. justamente en el. De eso voy a hablar en el Miami Un Chiste. En el Miami. Ah, muy bien, muy bien. Claro, claro, es mi conversatorio. Yo no sabía que, pero sí, voy a hacerlo. Lo acabo de decir ahora mismo. Lo acabo de Ahora decir. mismo. Ya tenemos tema para hablar en el show. Ninosca está diciendo Bueno, que... no, cayó No sé de- para dónde se quiere ir. Busquen los wikis. Claro. Ninosca. Sí, mejor Los no. whisky Ya, ahí hay whisky. y porque muéstranos los nos pies. obsequiaron unas entradas. Ustedes estuvieron en una fiesta y les obsequiaron whisky. ¿Dónde están esas botellas? Tráela. Se La acabó el gente, show. la gente de Buchanan, que el concierto de Raúl Alejandro. Sí. ¿Y Yo dónde está tenía la gripe, tuya? nos invitaron a los tres, se fueron allá dos. ¿Dónde está la tuya? La mía está en mi casa. La mía también. Tiene, claro, llena de Vivaporú. De Vivaporú, que fue lo que me estuve echando este fin de semana. pobreza. Vivaporú. ¿Sabes qué es Vivaporú, no? Sí, claro, pero Nosotros quiero la- saber por qué estaría ahí. ¿Cómo es el cuento ahí? No, porque claro, porque Claro, porque me le tomé pasó- whisky, claro. pero pues ya estaba No vas lleno a de pensar alcohol, que se echó eso en algún lado. Que ¿Cómo es Vivaporú en inglés? En realidad. Vicks Vapor Rub. you guys. Wow, my God. Háblame gringo contigo. Vicks Vapor Rub. Lo que pasa es que la seca les cuesta bastante porque No, pero se Vivaporú. usa. Pero lo usan para Vivaporú. Vicky, por ejemplo. Como con el patrón. No, pero es que yo compré Vivaporú en Nueva York ahorita. En Nueva York, o sea, en Nueva York, buscando una Compramos farmacia. Vivaporú. Entonces, hay Buscar Vivaporú. Y lo pidió mi mamá. Sorry. Yo dejé que mi mamá lo Me pidiera. das dos. Lo pidió mi mamá. Cuando, claro, entramos a una tienda y yo dejé que ella lo pidiera. Mi mamá, ya, pues, Vivaporú. Porque mi mamá Vivaporú hasta para todo. Tienes cana, Vivaporú. Todo O sea, impresionante. te ponen pelo negrito. Sí, y sí. entonces yo le dije, pídelo, mami, pídelo. Y ella le dijo, mire, ve a un señor de esa ¿Cómo? gente de color serio. Y el tipo le dijo, What? ¿what? Y ella le dije, dile. Claro, el de Vivaporú. Vivaporú. Porque yo sé que yo no lo sé pronunciar, porque Claro, una vez más. Dale, la negra. a ver. No. Vic. Pa' burla. Vicks. Vapor Rub. Vapor. Ese sonido bobo del gringo. Vapor Rub. Vapor. Vapor Rub. Eso lo usamos para todo. Lo que pasa, no sé si ustedes acá, pero nosotros fuimos abusados con Vivaporú en nuestra. O sea, para todo. Te va mal en la escuela y le vengan para la frente. claro, para que se te abrir el refresque. entendimiento. Chamo, Pero mira, aquí en se lo estos días- roban, aquí se lo roban. Estaba encadenado. Sí. Ah, sí. Pero Nueva mira. York, todo está. Todo, Debajo, pero imagínate bajo tú, llave, claro. El Vaporú bajo llave. No puede ser. Que tú me dijeras. Es muy útil. Yo entiendo una crema de No, la hojilla que siempre hojilla, estaba- los condones. porque, ajá. Nike. No, pero yo- Nike, porque, para ajá. dormir. No, pero Nike para dormir. entiendo una situación, una medicina. Pero el Vaporú que es una cosa, o sea, como que tú pongas bajo llave la curita. O sea, las banditas, bebé, por favor. Sábila. Sí, o sea, Sábila, todo exacto. estaba. Entonces todo tiene un botón. Ahorita la farmacia no, yo te estoy hablando de tu país. Vamos a extenderlo Paguen el al Patreon. Paguen el El Patreon que vamos a Patreon, hablar de por qué están el encerrados los No, pero de verdad, todo. Entonces tienes que tocar un botón que el botón ya no sirve porque le han dado. el botón. Entonces tú vas a la caja otra vez porque hasta que consigues en el pasillo 17 el Perú, vas a la caja y el tipo te dice, no, tienes que tocar el botón ahí. Desde media hora ahí, Jesús, tuve tú que hacer un curso en inglés para poder decirte dónde está el Perú, para que me dijeras que está en el pasillo 17, ahí no hay nadie. Entonces, bueno, voy ahorita con unas ganas de vivir, unas ganas de abrir la llave. Y cuando fue, o sea, te abren la llave como que, ¿para qué quieres tú eso? Sí, exacto. Te necesitas ¿Para qué eso, de quieres tú verdad, eso? ¿no? ¿Tú quieres hacer algo sexual con el Y yo, dame dos. Con uno no es suficiente. Y no, ya. Quitan tu
tú te echaste? No, porque mi mamá quería uno. Entonces. Lo que pasa es que ahora también estamos mal acostumbrados que ahora hay en todo tipo de presentación. Antes el Vivaporú uno era un Sí, Vivaporú, ahora ahora hay Vivaporú hay de Sprite. fresa, Vivaporú de hay de vaina. fresa, había uno rosado. Yo Claro. no sé si era Hay un tubito, para los labios. que parece que estuvieras chapstick. metiéndote algo y mi mamá se lo zampa, pero o sea, y queda así. Guau. Y entonces monta un arroz. No, es que tengo tapado. Wow. Entonces lo tiene así, una consumición. Es un brain freeze increíble de una vez. Ay, Dios mío. Ay, no, vale. Mira, bueno, Alex, la verdad, Ay, todo tiene su final. No, se pasó muy bien, Esto se pasó muy bien, gracias pero por todo. no va a ser la primera ni la última. No, güey, quiero que sepas. por favor. Quiero Sí, que la hablemos de primera, criterio más adelante. Claro, venga, por Sí, favor. Y la que primera. vengas al. Que vuelva. Yo quiero que tú vengas cuando esto esté ya live. Muy, ok. Que tengas que pagar para ver. No, quiero que Con vengas todo gusto, amigo, para me que encanta. no vuelvas a criticar. No, chicos, a mí me encanta ver a mis amigos No, que prósperos, vino. mis amigos Claro que sí. haciendo cosas maravillosas. Esto está brutal. Me encanta la mesa, me encanta la junta, me encanta el Queremos equipo. arrimar más para adelante. Sí, Te sí, Pronto va a traemos ser para la patrocinado próxima por Big el Vapor. Alvarito Muy fuera en bien. el pasillo. Claro. Ni nos cancelarán el cuarto, ni nos cancelarán Y si el usted cuarto. quiere colaborar con los pañales de Samantha, entren en el alex2go.com, compren las entradas para mi show, está bien Ay, chévere. vaya. Y vean la Connector House. Todos los días tenemos programación de la 10 de la mañana. La ConnectorHouse.com es la página y ahí nos pueden seguir y pueden ver todas las cosas. Yo propuse eso lo es la editas. página. en la página para entrar el Alex2Go. Me encanta ese nombre. Qué El Alex bueno. to Go. El Alex to go para comprar las entradas. Exacto, to Toda go. la gira ya le dijo todos los lugares donde Sí, va a ahí estar. está. El Alex2Go.com. Eso me lo vas editando. Claro, no. El Alex Alvarito. to go. La promoción. No, me encanta Qué el feo, mira, nombre. yo quería decir que la negra que fueras a la Connector House, porque siempre... ¿A qué? ¿Alberguero o show? No, o sea, claro, a uno de los programas, cualquiera. Alberguero. Queremos conocer más de ti, amiga. Claro. Yo tengo mucha rasca por llevar. Porque Bueno, yo siempre veo buenísimo. que cada vez que ponen algo ahí, todo el mundo, ¿cómo está? Buenas noches. Claro. Lo que llaman un holgorio. ¿Eh o no? Un holgorio. Y bueno, cuando quieras Vamos, obviamente visitarnos, por vamos favor, los tres. cuando tengas tu nuevo show Vamos los tres. sin remate. Vengo con Mira, mi remate. amigo. No, No, vengo puro con remate, ¿cómo le vas a llamar por fin? Sin Loco de remate, puro remate. remate, loco de remate. Claro. Wow. Patrocinado por Vicks. Vicks Vapor Rub. Vapor. ¿Tú te imaginas que nos agarre? Estamos listos Chamo. para todo. Listo. Déjenme decirles los dueños de Vaporub, lo buscamos en Vicks una Vapor Rub. sala Ya yo de me Nueva lo York supe. y mire lo que nos pasó. Mira, las entradas, el To-go.com. alex2go.com para que vayan a Alex2go. verlo. De verdad te digo una cosa, Ale, yo te quiero muchísimo y Igual. te tengo mucha admiración porque lo que tú has logrado y lo que estás logrando con el Connector House, mucha gente se va a acordar de eso. La gente cree que no, que le está logrando una cosa importante, no solamente en Miami, sino para la comunidad hispana. Ojalá que metas mucha gente ahí. Gracias. De lunes a viernes y de la noche. Claro, También, sí. de la mañana hasta la noche. Vaya vamos. Así que sí, suscríbanse al canal, muchachos. Claro, porque mientras más suscrito, que es gratis, muchachos, por eso que siempre nosotros les decimos también que se suscriban, es gratis, no tienes que pagar nada, no tienes que tener nada especial. Se suscriban aquí, se suscriban allá, suscríbanse en todo lo que ustedes consuman, porque de esa manera le van a dar dinerito sin que ustedes hagan Claro. nada, solamente por consumir el producto, para que estas personas puedan seguir trabajando por usted. Así es. Generando contenido de calidad. Tenemos hambre. Así mismo. Entonces, si te gustó este show, compártelo con cualquiera que le gusta la comedia. Que bueno, Alex no solo es un gran conocedor, como acaban de ver, en todo lo que tiene que ver con la industria del podcast, la radio, todo lo que sea, sino también es un ícono de la cultura venezolana. Entonces, bueno, si te gustó este show, compártelo y gracias nuevamente por volver a este show de Esto es para quien le toque. Con su nuevo set. ¡Eso! Los quiero. Mira, hay que bautizarlo. Buscar una champana. Cuídense, no traje más unos hielos Vamos aquí. sin ropa. ¿Qué es el Patreon? Sin ropa. Los quiero, nos vemos el martes que viene, cuídense mucho. Chao. Esto es pa' quien le toque.